Latinverse presenta www.latinverse.co. Aprende, actualiza y mejora. Vamos a ver una herramienta de gestión colaborativa para proyectos. Esta herramienta se llama Trello. Vamos a ir al navegador web y vamos a escribir trello.com con doble L. Esta herramienta nos va a permitir interactuar de mejor manera con nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo va a funcionar esto? Simplemente es una herramienta de gestión colaborativa para el seguimiento de actividades. Vamos a poner un ejemplo. Hoy en día muchos proyectos se basan en equipos que desarrollan diversas actividades en el día a día. Estas actividades pueden ser dependiendo del momento en el cual se esté desarrollando el proyecto. Puede ser en el inicio, en la ejecución, una planificación o el cierre. No importa la metodología que estemos trabajando, quizás estemos haciéndolo basado en metodologías ágiles o basados en metodologías tradicionales para el seguimiento del proyecto. Lo importante es de qué manera nuestro equipo está asumiendo este reto, está trabajando las actividades del día a día y cómo estamos haciendo el seguimiento. Hay muchas herramientas en la web que nos permiten trabajar este dinamismo. Sin embargo, Trello es una de las más utilizadas. Vamos a ver cómo funciona. Primero que todo, como podemos apreciar, tenemos una pantalla principal, un tablero general, en el cual en la parte izquierda vamos a encontrar nuestro menú. Primero, todos los tableros que hemos creado van a estar en la parte superior izquierda. Entonces, como podemos apreciar, hay una colección de tableros para cada proyecto que hemos gestionado. Seguido de esto, si es nuestra primera vez en la herramienta, podemos ir a apoyarnos en la opción de plantillas, donde vamos a encontrar una serie de plantillas muy interesantes para la gestión de proyectos. Entonces aquí es vital tener claramente identificado cuál sería ese nicho de mercado en el cual estamos trabajando el proyecto. ¿Por qué? Porque asimismo la plantilla va a estar con un énfasis en el proyecto o en el sector identificado. Digamos que nuestras plantillas o nuestros proyectos actuales van a ser de la línea de negocios. Seleccionamos entonces este tipo de plantillas y podemos ver algunos ejemplos de los elementos visuales para ese tipo de negocios. Por ejemplo, queremos crear un plan de negocios, queremos crear una descripción de la organización. Cada una de estas plantillas va a tener la posibilidad de hacer una previsualización. Vamos a darle clic, por ejemplo, y como podemos ver, el sistema nos dice, mira, esta plantilla se usa porque queremos dar un elemento detallado sobre el plan de negocios que estamos creando y queremos que los usuarios tengan claro ese mensaje. Aquí, como podemos ver, me da un diseño de fondo, me muestra los ejemplos de cómo van a tratarse o a trabajarse cada uno de los depósitos o los elementos donde voy a contener tareas o actividades y cómo se vería o cómo sería la interfaz final de la plantilla. También, si me gusta mucho este estilo, puedo tener otras opciones en las cuales tengo otros diseños similares para elementos de pronto también del modelo de negocio. Muy bien, también tenemos la posibilidad de ver qué tanto se ha utilizado este tipo de plantillas. Vemos que es de un uso muy común y unas visualizaciones bastante altas. Si quiero utilizar esta plantilla, simplemente le digo clic en la opción utilizar plantilla. Pero si de momento me interesa solo verla y ver cómo va a ser la estructura, le digo clic en la opción de ver plantilla. ¿Listo? Miren que yo interactúo en espacio real, en movimiento acá con la plantilla. Voy a decirle ver plantilla para verla un poco más detallada. Y miren cómo el sistema me la habilita. Entonces me cuenta quién fue el creador de la plantilla o del tablero en general. Y finalmente la descripción y las plantillas relacionadas. Puedo moverme
para conocer la plantilla y poder darme cuenta si de pronto las etapas definidas en la plantilla son las que yo necesito. En este caso puntual, como es un plan de negocio, viene desde la documentación inicial, los casos de uso que se generaron en este modelo de negocio, un resumen ejecutivo acompañado de unas imágenes. Como pueden ver, cada uno de estos elementos tiene tareas o actividades, tiene imágenes como para representar un poco cuál es el escenario, qué es lo que estamos trabajando, es decir, hay un apoyo visual importante. Cada uno de estos elementos contiene tareas o actividades. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. En el resumen ejecutivo yo voy a ver la tarea o la tarjeta relacionada con la descripción del producto. Doy clic y miren que es una tarjeta que tiene una información muy sencilla pero detallada. Ese es el objetivo de estas tarjetas o de estos elementos. Ser puntuales en la información que vamos a trabajar. Luego vamos a ver que hay una descripción de la compañía, de los productos y servicios, de la industria, de la estrategia de marketing, de las operaciones de la organización. Miren que todo el modelo de negocio está básicamente enfocado y tenemos un espacio para cada estrategia o cada elemento. El tema del desarrollo, la administración, muy importante el tema del financiero, las ofertas, referencias y todo el tema de elementos o documentos de apoyo. Es decir, ¿es esta la plantilla que necesitamos para diseñar nuestro plan de negocio? Si es así, simplemente la podemos usar y en la parte superior vamos a seleccionar la opción que dice quiero crear un tablero a partir de esta plantilla. Entonces simplemente le damos clic y el sistema nos ayuda en la generación del tablero. Si no es de pronto la plantilla que nos interesa trabajar, se parece mucho pero no es, podemos ir con una similar. ¿Qué me permite gestionar por el momento esta plantilla? Aquí en la opción yo puedo tener tableros y vamos a ver que si yo de pronto hago el pago de una cuenta premium, una cuenta más avanzada, puedo tener otros elementos adicionales. Por ahora nos vamos a enfocar o a tener énfasis en el alcance que tenemos con esta plantilla. Vamos a volver un momentico a los tableros. Miren que yo puedo tener estrategias similares. Por ejemplo, estrategias de administración de proyecto, de trabajo de equipo remoto, de diseño y más. Si esta plantilla no es la que yo necesito, simplemente vuelvo a la parte superior izquierda, a los 9 puntos y le digo al sistema que quiero nuevamente ir a la pantalla de inicio de Trello o selecciono el nombre de la aplicación y voy a la pantalla de inicio. Hemos explorado una plantilla y tenemos muchísimas más para trabajar. Por ejemplo, vamos a hablar de otro nicho de mercado diferente. Pensemos, por ejemplo, marketing. Entonces selecciono la plantilla de marketing y miren que aquí hay unas plantillas totalmente diferentes. Por ejemplo, si tenemos requisitos o solicitudes de diseños de marketing, plantillas para podcast, miren que hay proyectos muy interesantes. Vamos a irnos hacia la plantilla de podcast. Entonces vamos a seleccionar esta, vamos a ver qué nos puede ofrecer esta plantilla. Doy clic en la plantilla, me cuenta un poco sobre la plantilla, nos dice cuál es el enfoque, cuál es el énfasis, por qué fue diseñada, para qué o para qué mercados se utiliza mejor. Y miren la información que nos presenta. Nos dice que yo puedo tener unos primeros espacios de trabajo para los recursos y que el objetivo de esta plantilla es poder organizar de manera sencilla la parrilla o la información de contenido que vamos a crear en nuestro podcast. Vamos a conocerla. Entonces recuerden que en la parte inferior yo puedo seleccionar la opción de ver plantilla para ver un poco más en detalle la plantilla que estamos trabajando. Muy bien, miren que cada tablero que ustedes generan se diferencia porque en el fondo hay una imagen representativa y esto nos ayuda mucho con el tipo de trabajo, información que estamos gestionando, ya que yo puedo enfocarme o
tener como un mayor énfasis en el tablero con una imagen agradable y muy representativa de lo que quiero trabajar. Investiguemos un poco sobre este tablero. Es más práctico, no tiene tantos elementos como nuestro tablero anterior, pero está muy enfocado en el sentido en que, miren, en la primera parte, en el primer depósito o columna en el costado izquierdo, yo tengo la definición de los recursos que va a usar acerca de los enlaces, la herramienta, los equipos y demás. Puedo empezar a organizar la información que voy a trabajar esta semana. Puedo empezar a estructurar el contenido de las listas del podcast. También, si tengo actividades que hay que esperar o que de pronto no estoy gestionando de una manera muy eficiente o que dependen de otras autorizaciones o permisos con otras áreas, las puedo poner en el parking. También puedo agregar promociones o elementos adicionales. ¿De acuerdo? Entonces, si considero que es la plantilla que cubre las necesidades de lo que yo voy a trabajar, la utilizo para crear un tablero. Si no, continuamos con la investigación. Entonces vuelvo a la opción de Trello y ahora vamos a ir a la opción de inicio. ¿Qué encuentro en la opción de inicio? En inicio, el sistema me va a mostrar un resumen de qué plantillas o qué tableros he visto recientemente y he trabajado con ellos. Si hay notificaciones, y esto es muy importante, como yo puedo estar participando en diferentes proyectos y cada proyecto tiene un tablero independiente, para mí es importante identificar si hay alguna novedad, si tengo una notificación, algún anuncio, algún mensaje en cada uno de estos tableros, poder estar pendiente de ellos y trabajar directamente. Siempre es importante gestionar la comunicación en los proyectos y una de las herramientas para mantenernos al día y estar constantemente enterados de qué está pasando, cómo estamos avanzando en el proyecto es esta herramienta. Muy bien, vamos a ver qué más podemos trabajar o qué más tenemos acá. Es un resumen general. En la parte izquierda continuamos revisando que yo tengo tableros en general. Puedo tener diferentes posibilidades de los más destacados, puede que tenga algunos proyectos top. Vistas me permite la posibilidad de ver qué diferentes elementos o enlaces tengo con mis habilidades, con mis tarjetas, con mis funcionalidades. También tengo la opción de ver qué colaboradores hacen parte de mis proyectos o están en mis espacios de trabajo. Y finalmente puedo ver la configuración general de la herramienta. Cada vez que yo trabajo, que tengo un espacio de trabajo habilitado para gestionar, aquí puedo administrarlo. También la suscripción que puedo tener en mi proyecto, puedo cambiar el plan, de pronto si quiero cambiar un plan superior para tener otra suscripción, lo puedo hacer. Pero bueno, vamos a trabajar directamente en un tablero para conocer cómo gestionarlo. Volvemos entonces a las plantillas, vamos a seleccionar en este caso una plantilla sencilla que queramos utilizar con nuestro equipo de trabajo. Hay algunas sugerencias o recomendaciones, digamos que vamos a usar esta de trabajo a distancia, pues nos parece una plantilla interesante. Voy a utilizar esta de cómo gestionar un equipo de trabajo remoto. Entonces selecciono la opción del tablero, hay una previsualización, me parece interesante. Vamos a utilizar la plantilla, entonces le damos clic en utilizar plantilla. Ahora, ¿qué nombre le quieres dar a tu plantilla? Entonces vamos a decirlo en español. Equipo de trabajo remoto. Recordemos que todas estas plantillas yo las puedo compartir con mi equipo y ese es el objetivo principal, que mi equipo tenga un acceso directo a esta plantilla y pueda empezar a trabajar las actividades que aquí depositamos. Entonces le decimos utilizar plantilla. Bueno, aquí básicamente hay que tener en cuenta lo siguiente, los equipos de trabajo que gestionemos depende de la cuenta que tenemos. Si tenemos unas cuentas gratuitas, solo tenemos un límite de tableros, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Me dice que puedo actualizarme a un nuevo plan o simplemente reutilizar uno anterior. Vamos a tomar esa segunda opción. Vamos a la opción de tableros y simplemente vamos a utilizar una de las que ya estamos gestionando.
Entonces voy a trabajar esta plantilla sencilla de social media. Muy bien. Perfecto. Miren que es una plantilla práctica y muy eficiente. ¿Qué voy a hacer acá? Vamos a decirle al sistema que aquí se encuentran organizadas y gestionadas paso a paso cada una de las actividades que hacemos en los elementos de social media para nuestra organización. Entonces miren que la plantilla se crea y el tablero crea una desde cero. Otra vez. Vamos a ver que en este caso la plantilla nos creó un tablero con una información previamente definida. Entonces, lo único que necesitamos aquí es empezar a interactuar con cada uno de estos depósitos y las tarjetas que allí se encuentran. Vamos a aprender cómo crear cada uno de estos elementos. Desde la izquierda podemos ver que los primeros depósitos que nos muestra son los de recursos. Aquí yo veo que ya hay una serie de elementos creados, pero vamos a crear una tarjeta desde ceros para que aprendamos cómo funciona. Voy a decirle clic en agregar una tarjeta. Lo primero que nos pide es ingresar un título para la tarjeta. Entonces vamos a decirle que es gestión documental. Muy bien. Le damos Enter y ya tenemos nuestra tarjeta. Vamos a darle clic para editarla. Le digo que quiero abrir la tarjeta. O simplemente con darle doble clic lo podemos abrir. Ahora, lo primero que hay que tener en cuenta, desde el nombre hacia abajo, cada tarjeta tiene una posibilidad de configurar funcionalidades. En este caso, si quiero seguir esta tarjeta, es decir, estar atento a los cambios, novedades, notificaciones que tengamos con respecto a la tarjeta, lo podemos hacer. Entonces puedo empezar a seguir mi tarjeta. Lo segundo que me dice es, dame una descripción. Entonces digamos que las actividades relacionadas con documentación legal. Perfecto. Muy bien, entonces ya tiene una descripción de para qué estamos creando esta tarjeta. Este texto yo también le puedo dar un poco de formato, de pronto si es la necesidad. Si quiero, por ejemplo, aquí voy a agregar algunos elementos de lista de viñetas como contratos, acuerdos y planillas. Perfecto, miren que es muy importante ser puntuales en cuál es el objetivo de la tarjeta. Cómo vamos a verificar o a gestionar las actividades que están en la tarjeta y si finalmente las logramos obtener. Aquí le damos guardar y ya empezamos a darle forma a nuestra tarjeta. Aquí nos habla un poquitico de los planes, vamos a ocultar esto y vamos a ver que cada vez que yo haga una modificación o quiera hacer un comentario en la tarjeta, simplemente lo accedo en la parte inferior y es empezamos a trabajar. Perfecto. Listo, puedo guardar el comentario sin ningún problema. Ahora, hasta ahora tenemos una tarjeta muy sencilla y muy básica. Vamos a empezar a darle forma a esta tarjeta. En la parte superior derecha podemos empezar a vincular personas con esta actividad. Entonces es muy importante porque recordemos que el objetivo de toda esta herramienta es la gestión colaborativa. Entonces vamos a vincular las personas que van a tener que ver con esta actividad en este proyecto. Entonces decimos que, por ejemplo, yo quiero usar o agregar un usuario. Importante si ya hemos trabajado con ellos en otros proyectos. Si no, no van a aparecer. Entonces vamos a decirle, vamos a agregar el correo. Perfecto, miren que la persona ya aparece. Simplemente le vamos a enviar un correo indicándole que la acabamos de invitar a participar en este proyecto. Recordemos que como tenemos la posibilidad de trabajar a nivel mundial con esta herramienta, podemos integrar diferentes personas, no importa su dominio o el tipo de cuenta que estemos gestionando. No es restrictiva la herramienta en cuanto a ese tema. Es decir, yo puedo invitar a personas cuyo correo sea Gmail, Hotmail,
o las diferentes cuentas que existan. Listo. Vamos a agregar también la opción de trabajar etiquetas. La etiqueta me va a permitir identificar visualmente un escenario en particular de esta herramienta, es decir, puede ser el nivel de importancia, entonces según el nivel de importancia le pongo un color, o puede ser según una temática puntual que queramos trabajar, también le voy a dar un color. Entonces aquí en este sentido vamos a gestionar una etiqueta por nivel de importancia o crear una nueva. Vamos a decirle que le queremos dar este tono verde y el título va a ser elementos web. Listo. Perfecto. Creamos la etiqueta y ya el sistema le asigna un color. Entonces miren que visualmente los colores nos van a ayudar mucho. Muy bien. Ahora seguimos por acá. Vamos a hacerle un checklist. Entonces, ¿qué significa un checklist? Quiere decir que las tareas o actividades que estamos poniendo en las etiquetas pueden tener un paso a paso. Vamos a ayudar a la persona a la que le asignamos esta tarea a tener claro cuál es el elemento que lo va a ayudar a identificar las tareas que tiene que hacer. Entonces, vamos a decir que es lista de documentación. Muy bien. Y la añadimos. Entonces miren que básicamente yo puedo agregar diferentes elementos, es más, puedo copiar y pegar una lista y ponerla acá. Vamos a crearlo de a uno por uno. Entonces va a ser revisar carpeta documental. Esa es la actividad número 1. La segunda es seleccionar los documentos de esta campaña. Recuerden que es una campaña digital que estamos creando. Tercero, diligenciar los contratos. Y cuarto, enviar para firma. Listo. ¿Qué estamos haciendo acá? Le estamos ayudando al colaborador o a la persona encargada de esta actividad a tener claro cuál es el elemento o el panorama que va a trabajar, cuáles son las actividades que tiene que adelantar. También podemos asignar de una vez, por ejemplo, si tengo esta actividad muy puntual, a asignarla a una persona. Entonces selecciono, identifico a la persona y la agrego. Entonces, ¿qué significa? Puede que yo tenga una tarjeta y esa tarjeta tenga una o varias actividades o pasos para desarrollarse. Si le agrego la persona, quiere decir que en mi equipo de trabajo, si tengo 4 o 5 personas, puedo seleccionar qué persona tiene una actividad asignada. Lo puedo hacer a nivel de tarjeta, toda la tarjeta agregarla a una persona o asignársela a una persona, o las subactividades enfocarlas en personas. Cada persona puede tener una subactividad relacionada. Muy bien, continuemos aquí, podemos agregar elementos, por ejemplo, como un emoji y demás. ¿Listo? Hemos creado nuestra lista. ¿Qué significa? Que si la persona está adelantando las actividades, simplemente darle check o revisado a cada una de ellas y el sistema visualmente nos va a permitir identificar qué tareas ya se avanzaron, qué tareas están pendientes, de pronto también hacer un seguimiento del cumplimiento de estas actividades. Miren que es una interacción muy sencilla. Muy bien, ya agregamos una lista. Vamos a agregar las fechas. En el sistema es importante identificar cuál es la fecha de vencimiento de la tarea. ¿Qué quiere decir? Hasta qué fecha tiene plazo el usuario de cumplir con esta tarea. En este caso le vamos a decir que hasta el día viernes 14 va a ser la fecha de vencimiento. Importante, podemos enviar un recordatorio. ¿Qué significa? Que si la fecha límite para esta persona es el 14 a las 12:30, digámosle o enviémosle, ayudémosle con un recordatorio que le diga, oye, se está venciendo o se está llegando el plazo máximo para el vencimiento de la tarea. Vamos a ver, por ejemplo, aquí le vamos a decir que queremos que le recuerde un día antes. Miren lo sencillo que es esto.
Simplemente le digo, si la fecha de vencimiento es el 14, un día antes, a la misma hora, el sistema le va a enviar un recordatorio por correo electrónico a esta persona. Entonces el recordatorio está programado y listo. Le digo guardar y aquí el sistema ya me puso la fecha de vencimiento y por debajo está el recordatorio, es decir, esta persona tiene plazo límite esa fecha. Sin embargo, le estamos ayudando con un recordatorio para que de pronto si se le pasó la fecha o algún elemento no está claro, lo pueda trabajar desde antes. Muy bien, seguimos con documentos adjuntos. Entonces seleccionamos la opción de adjunto y aquí el sistema que me va a permitir. Me va a dar la posibilidad de agregar un enlace, una URL de pronto de algún elemento que yo quiera cargar. Puede ser que lo esté trabajando en alguna aplicación que también hace parte de esta suite de herramientas. Es decir, Trello hace parte de una suite de herramientas que contiene Jira, ¿sí? De una organización que se llama Atlassian. Entonces, si yo tengo algún documento o proyecto, también lo puedo vincular desde esta herramienta. Le doy clic aquí de pronto con algún proyecto que tengamos en Jira u otro proyecto o tarea que tengamos aquí mismo en otro tablero. Supongamos herramientas de productividad. Listo, entonces yo quiero vincular algún elemento. Ahora, si yo tengo un archivo que quiera cargar desde mi equipo, lo puedo hacer. Seleccionamos archivo adjunto, elegimos el archivo desde el equipo, entonces voy a seleccionar un documento de prueba, por ejemplo, y lo abrimos. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy cargando mayor información a la carpeta de este proyecto, puntualmente a la tarjeta de esta actividad. Muy bien, aquí como podemos ver están los documentos adjuntos de Trello, bien sea todos los elementos de un tablero adicional o el archivo que acabo de cargar. Listo, entonces son varias opciones que tenemos. Muy bien, seguimos por aquí, portada. ¿Por qué es tan importante la portada? Resulta que un elemento visual es genial para identificar el tipo de tarea que estamos trabajando. Para esta tarea le vamos a poner una portada sencilla, vamos a buscar una foto de organización, él nos hace unas sugerencias y vamos a poner esta. ¿Cómo funciona la portada? Puede ser la imagen con un banner visible o la imagen con el banner encima con un sombreado. Listo, vamos a darle un ejemplo de cómo sería esta. Listo, también podemos cargar imágenes personalizadas sin ningún problema. Entonces, ¿cómo se va a dar la imagen? Voy a salir un momentico. Miren que la tarjeta se ve con la portada. Esto visualmente alegra mucho todo el diseño. Le da una mejor facilidad de visualización, de identificación de elementos o actividades, agregándole una imagen de portada. Muy bien, continuamos editando por acá. También tenemos la posibilidad de agregar campos personalizados, es decir, como un formulario que nos gustaría que los colaboradores diligenciaran. Entonces vamos a agregar un cambio acá. Recordemos, hay algunas funcionalidades como esta que requieren aumento de plan. Entonces simplemente si me interesa agregarla, le digo cambiar plan, cambio un plan avanzado y agrego un formulario. Seguimos con elementos avanzados, dependencias. ¿Qué pasa con una dependencia? Resulta que una dependencia es si para hacer esta tarea yo requiero primero haber terminado una tarea previa, es muy importante seleccionar estas dependencias. Esto nos va a permitir tener una estructura de orden secuencial con respecto a las tareas que estamos gestionando. Muy bien, también la opción de estimación. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya vamos a ver algunos elementos de Power Apps que llamamos. Dependencias, estimación, reportes, vistas en un diagrama de Gantt, es decir, una secuenciación de actividades. Todas estas que les estamos mencionando básicamente requieren hacer una actualización del plan a un plan premium. Elementos como un botón, por ejemplo, darle clic a un botón para añadir etiquetas, unirse a la tarjeta,
o diferentes funcionalidades. Digamos que le quiero añadir etiqueta. Muy bien, cuando agreguemos el botón, ¿qué queremos que pase? Simplemente agrego una acción que es que agreguemos una etiqueta. Listo, ahí repetimos acá. Otra acción que puede ser unirse. Esta era. Muy bien. Listo, entonces ya le estamos personalizando mucho mejor esta tarjeta. Archivar si ya de pronto trabajamos la etiqueta y ya no necesitamos usar más este tipo de recurso. Y compartir. Con compartir, básicamente lo que hago es promocionar o mover esta tarjeta con otros recursos para que estén atentos. Yo la puedo poner en un sitio, pues embeberla de pronto con un enlace o compartirla con los compañeros. Como podemos ver, hemos trabajado bastante sobre esta primera actividad. Entonces simplemente la cierro y miren que aquí ya hace parte de un grupo de actividades. Ahora, pensemos. Las tarjetas van a tener un paso a paso o una secuencia. Entonces, si esta tarjeta estaba en una etapa de recursos y yo quiero moverla a otra etapa, lo puedo hacer de una manera sencilla. Simplemente la selecciono, la arrastro y la suelto a donde yo considero que debería ir. Por ejemplo, en la etapa de ideas, la tarjeta está perfecta porque allí voy a gestionar los documentos y adicionalmente le va a permitir a mi equipo tener acceso a información que le va a ayudar a generar más ideas. O digo, no, este trabajo o esta tarjeta es en cosas que vamos a hacer. Entonces es muy importante que esté en la etapa de to do. Entonces yo la muevo a este segmento de to do. Quiere decir que aquí se va a encontrar la tarjeta, los elementos clave están allí, la persona que la quiere trabajar o que necesita el acceso va a estar ubicado o ya tiene claro que en To Do encuentra toda la información de las actividades por desarrollar o por realizar. Entonces miren que es muy fácil organizarlas. Si considero que no debería estar de primera, sino de pronto aquí seguida de esta actividad, entonces miren que está la actividad número 1 y luego está mi actividad. Así podemos movernos entre las diferentes etiquetas. Podemos asignar estas tarjetas a los colaboradores, modificarlas, eliminarlas, arrastrarlas, actualizarlas. Supongamos que la persona ya entró a trabajar en esta tarjeta, simplemente la abre y dice aquí los cambios que ha hecho. Entonces ya avanzó 2 actividades y damos una indicación. Ahora podemos hacer menciones y esto es muy importante porque podemos decirle a la persona que nos asignó la actividad que ya la trabajamos. Entonces le digo arroba, con el símbolo arroba estoy haciéndole mención a una persona y le digo a Lina, Lina, ya he avanzado en la actividad, por favor revisar y brindar un feedback o una retroalimentación. Muy bien, perfecto. Entonces ya, ¿qué va a pasar? Lina o Juan o José o Miguel o el líder va a recibir la notificación y va a poder hacerle seguimiento a esta información. Entonces miren que cuando él venga a la tarjeta va a encontrar que ya hay unas actividades avanzadas, que hay unos documentos o unos elementos adicionales del proyecto de la actividad desarrolladas y que hemos avanzado en la tarjeta. Ahora, ya que hemos gestionado este documento o esta actividad, podemos avanzar con la siguiente tarjeta. Entonces, el dinamismo de estas tarjetas o este seguimiento entre lo cual es estructurar tu proyecto, tu idea, tu posibilidad de negocio, lo que quieras trabajar en la herramienta. Seleccionar el tablero indicado. Con estos tableros tenemos la ventaja de que podemos movernos en diferentes funcionalidades. Si me gustó mucho un diseño, si quiero estructurar un tablero desde cero lo puedo hacer o apoyarme en estos diseños visuales que estamos gestionando nosotros hoy en día. También si quiero empezar a filtrar algunos elementos, por ejemplo, por los colaboradores para ver qué actividades tiene cada colaborador, si hay algunas actividades que tienen fecha de vencimiento, quiero ver cuáles ya se vencieron o cuáles vencen, por ejemplo, el día de mañana o cuáles no les he puesto fecha de vencimiento. Y es un criterio muy importante porque ocasionalmente hay tareas que no tienen fecha de vencimiento, entonces el seguimiento es nulo.
También puedo filtrarlas por las etiquetas, digamos las que hemos creado el día de hoy. Ustedes pueden crear muchas etiquetas y hacer este filtrado idóneo, o que han sido activas o trabajadas durante la última semana. ¿Listo? Entonces este tipo de filtros nos ayuda muchísimo en la gestión. Como recordamos, hay diferentes funcionalidades. Yo puedo compartir este tablero y esta opción de compartir el tablero nos va a brindar la posibilidad de agregar diferentes colaboradores o publicarlo de pronto al líder o a la junta directiva que quiera ver el seguimiento que estamos haciendo a las actividades. Yo puedo vincularlo de diferentes formas, como una persona que participa en el tablero, como un administrador o como un colaborador. Muy bien. También tenemos las diferentes opciones en el costado izquierdo. Voy a marcarlo como que es un tablero muy importante y lo queremos referenciar en la sección de favoritos o tableros resaltados. Puedo ver qué visibilidad tienen los usuarios, es decir, está abierto para todo el público en general. ¿Qué quiere decir? Que si yo creo este tablero y cualquier persona de la web quiere acceder a él, lo puede hacer. O si básicamente es un espacio de trabajo privado, corporativo, o inclusive si es privado. Nadie tiene acceso excepto si yo le hago la invitación. Muy bien, a este nivel, ¿la idea cuál es? Gestionar todo este nivel de tableros, espacios de trabajo o plantillas que yo quiera gestionar constantemente. Con mi equipo de trabajo yo puedo tener tantos tableros como necesite, porque puedo pertenecer a un proyecto, estar en un área, trabajar con un equipo, unas dinámicas, y el objetivo es siempre gestionar de manera colaborativa un trabajo mucho más productivo, mucho más eficiente y mucho más enfocado. Los invitamos